Bueno, este es el distribuidor, lo que da la chispa a las bujías. Y la cosa es que salen 3 cables de él que van a la manguera de cables de aquí abajo. Y esto hasta ahora lo teníamos puesto con una clema eléctrica, pero se ve que después de todo el día dando tumbos en el circuito, porque lo que hicimos no se puede llamar derrapar, se soltaron. O sea, de 3 cables solamente quedaba uno en su sitio. Así que hemos puesto esto y ahora a conectarlo y probar, a ver si funciona. Rojo con rojo, negro, no hay negro arriba, blanco con blanco, blanco con blanco y azul con negro. Sí que sí. Vale. Y murió. Tenemos aquí el cigüeñal, la biela y el pistón. Y aquí el cilindro, la bujía, admisión y escape. Aquí dentro los inyectores. Y aquí la bujía. El escape nos da igual porque no hace nada. Entonces, podemos tener, si este es el cilindro, el pistón abajo del todo. O, si este es el cilindro, el pistón arriba del todo. Y la cosa es que esto va dando vueltas. Entonces, lo medimos en grados de giro de cigüeñal. Cuando está subiendo y ha comprimido la mezcla, queremos que la chispa de la bujía. Entonces todo explota y empuja el pistón hacia abajo. Genera un ciclo de trabajo y luego a la que baja, la centralita da la orden de que el inyector meta gasolina para la siguiente carrera de trabajo. La cosa es que este coche, normalmente los coches llevan un sensor de posición de cigüeñal en el cigüeñal. Pero este coche lleva, borramos esto, cigüeñal que mueve la distribución. Vamos a quitar esto. Y aquí, parece una máscara antigas, lleva el distribuidor con las 4 bujías. Y del distribuidor salen 3 cablecitos, que esos 3 cablecitos son los que estábamos conectando antes. Y de estos 3 cablecitos van todos a la centralita, que a su vez le da la señal a los inyectores y a las bujías. ¿Qué pasa? Que nosotros lo habíamos conectado mal. No va rojo con rojo, blanco con blanco y negro con azul, que sería lo que parece obvio. Entonces, arranca, pero va fatal. Habéis visto que al acelerar se cala. Eso es porque los inyectores están yendo en un sitio, las bujías en otro y los pistones y cigüeñal en otro, completamente diferente. Así que, después de estar buscando muchísimo rato en el manual en el diagrama eléctrico, no hemos encontrado qué puto cable va con cuál. Así que le pedimos ayuda a David y lo que nos dijo es esto. A ver, pues blanco de arriba con rojo de abajo. Azul de arriba con negro de abajo. Y rojo de arriba con blanco de abajo. ¡Tarán! Gracias, Vale. David. Pues era blanco de arriba con rojo de abajo. Blanco de arriba con rojo de abajo. Rojo de abajo con... O sea, rojo de arriba con blanco de abajo. Y azul con este. Ahí está. Voy. Vale. Voy. A ver si tenemos chispa. Ahí por todos lados. Qué miedo. Vale. Pero los pistones están secos. Si está metiendo gasolina deberían estar mojados, porque al no haber explotado. Y están medio secos. Inyectores.
Cuando la minimoto no arrancaba, las minimotos chinas con motor chino horrible, lo que hacíamos era sacar las bujías, mojarlas en gasolina, meterlas y generalmente el primer arrancón, o sea, los primeros 2 o 3 ciclos sí que los hacía. Y luego ya se mantenía funcionando, así que ahora vamos a probar algo parecido con esto, pero de una forma un poco más tecnológica, aprovechando que tiene inyección y tal. Vamos a hacer una historia, y es que resulta que puenteando aquí, mira, acércate, conector de diagnosis, que para ser de los 80 tener conector de diagnosis pues mola bastante. Si puenteas estos dos terminales, obligas al dar el contacto, la bomba de gasolina funcione sin que el motor haya arrancado ni nada, porque normalmente hasta que no nota que ha dado el primer ciclo no tira. Así que lo que vamos a hacer es obligar a que haya presión en la rampa, que es todo esto de aquí, y conectando los inyectores directamente a batería, los abrimos para que suelten claro, caerá antes de la válvula, pero bueno, que estén todos los cilindros con gasolina, chispa y que gire. ¿Qué? Ah, coño, el Teletabi. Este con este. A ver. Conectamos el negro al negro y el rojo, sin que toque nada del chasis, al rojo. Y entonces, ahora con esto obligamos espera. A ver si se oye. Sí. Vale, pues eso es la bomba. Entonces ahora obligamos a esto a que abra. Uno abierto. Dos abiertos. ¿Escuchas cómo cambia el sonido de la bomba? Mira. Sí. Porque ahí el inyector está abierto y no tiene la resistencia de la presión. Vale, entonces ahora tenemos gasolina en todos los cilindros. Quita el cortocircuito de tirada de eso para arriba. Vale. Ahí está. Sin batería. No. Esto es de coña, tío. Joder. Porque todo el tiempo que estuve diagnosticando cosas era arranca, no arranca, arranca, no arranca, arranca, no arranca. No. Que no me pase como la última vez. Este va aquí. Lo conseguiré. Y este. Pues ponemos esto y nos vamos. Joder, estás tú que puedo yo solo con esto.
Que funciona, tío. Bueno, más o menos.